Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo, nos vas a dar tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, un pueblo se reúne, Señor, a bendecirte. Hemos cantado para comenzar esta Santa Misa y ciertamente es lo primero que brota de nuestro corazón cada vez que tenemos presente a Dios en nuestra vida, es decir, a lo largo de cada jornada, pero de manera especial cuando celebramos la Santa Misa. La bendición, el darle gracias a Dios por todo su amor para con nosotros.
Hoy día tenemos una razón muy importante también para darle gracias a Dios aquí en nuestra arquidiócesis de Arequipa, que se cumplen 150 años de la fundación del Colegio Nuestra Señora del Rosario, colegio que a lo largo de este siglo y medio ha dado mucha gloria a Dios en la formación de niñas, en la formación católica de niñas en edad escolar. Pero también ponemos, junto con las intenciones por esta comunidad educativa, ponemos también todas nuestras intenciones, de manera especial por nuestros amigos, seres queridos que han partido de este mundo. Tenemos hermanos y hermanas que han ido partiendo en estos días, entre ellas una señora, una hermana que ha partido hace 2 días con un cáncer, que deja a sus 2 hijos, sus nietos. Pedimos por ella, por los otros hermanos que han ido muriendo también, partiendo de nuestro mundo para presentarse ante Dios. Le pedimos al Señor que los acoge en su reino y pedimos también por la salud de tantos seres queridos. Tenemos una parejita que piden seguramente sus familiares, una parejita que están recién teniendo su primer hijito, para que sean buenos padres, y así cada una de nuestras intenciones las ponemos todas en presencia de Dios. Hoy día, de manera especial, junto con la Virgen María, puesto que celebramos su fiesta, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados y acogiéndonos a su misericordia que no tiene límite. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, por su pasión y su cruz y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Mas cuando vino Cefas a Antioquía,
me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como un gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y sucedió que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, un saludo también muy especial a las religiosas de la Congregación Canonesas de la Cruz, que llevan el colegio Nuestra Señora del Rosario, que como decíamos al inicio de la misa,
celebra el 150 aniversario de su fundación. Continuamos en nuestra lectura cotidiana de la misa de cada día. Continuamos escuchando en la primera lectura la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y en la segunda lectura el Evangelio según San Lucas. Y de estas dos lecturas quisiera que esta noche nos detengamos en un aspecto de cada una de ellas. En la primera lectura, el primer aspecto, hemos escuchado que Pablo, escribiéndole a esta comunidad de cristianos de Galacia, les cuenta esos encuentros con Pedro. Comenzó a contarlos ya en la lectura de ayer. Pablo, que hoy día dice, no quería haber estado corriendo en vano, es decir, dedicándome a predicar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, no quería correr el riesgo de estar equivocado en algo, de no estar haciendo la voluntad de Dios, y por eso dice, subí donde Pedro, que estaba en Jerusalén. Pablo, como sabemos, estaba en lo que los judíos llamaban la diáspora, anunciando el Evangelio en diversos lugares. Y ese es este encuentro a que se refiere Pablo, y luego nos relata otro cuando Pedro va a Antioquía. Pero decía que quisiera detenerme en el final del primer encuentro. En el final del primer encuentro Pablo dice esto: entonces quedamos así, y ellos nos tendieron la mano, nos dieron la mano en señal de comunión. Se había encontrado Pablo, que estaba con Bernabé y con Tito, se había encontrado con Pedro, con Santiago y con Juan, que estaban en Jerusalén, ¿no? Se habían ido a buscarles. Dice que al final de la reunión, ellos tres le dan la mano. Dice, nos dieron la mano entonces a Bernabé y a mí. A Bernabé y a mí nos dieron la mano. Tito era joven, digamos así, ¿no? Nos dieron la mano a Bernabé y a mí, y quedamos en esto, en que ellos seguirían evangelizando a los judíos, a los provenientes del pueblo de Israel, y nosotros nos iríamos a los otros pueblos, los gentiles, es decir, los que no formaban parte del pueblo de Israel. Pero ellos nos dijeron una cosa, y esto fíjense qué importante, cómo Pablo lo recuerda tan bien, y al darnos la mano nos dijeron una cosa, que no nos olvidemos, la traducción exacta es esta, que no nos olvidemos nunca de los pobres. Y Pablo dice, cosa que he procurado cumplir con todo esmero, con todo esmero. Un aspecto tan importante de la vida cristiana, un aspecto tan importante en la vida de todo cristiano y que forma parte también de modo orgánico, digamos así, de la vida y de la misión de la Iglesia, los pobres que son también destinatarios privilegiados del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice Pablo que siendo rico se hizo pobre por nosotros, justamente para enriquecernos con su pobreza. Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, que no se quedó cómodamente instalado en su divinidad, imagínense semejante riqueza, la divinidad, sino que se despojó de todos sus privilegios de ser Dios y se hizo hombre, dirá Pablo en la carta a los Filipenses, y hecho hombre se hizo el último entre los hombres, tomando la condición de esclavo, es decir, de obediente, obedeciendo hasta la muerte, sufriendo todo tipo de maltratos, de injurias, de incomprensiones, etc. Jesús, pues, que ha querido Dios, que ha querido hacerse pobre por nosotros, para enriquecernos a nosotros, enriquecernos, engalanarnos con su riqueza, es decir, con su divinidad. Dios asume la naturaleza humana para que nosotros podamos recibir por parte suya la naturaleza divina y de esa manera enaltecernos, repito, enriquecernos con la divinidad, con la santidad de Dios. Y es de ahí justamente de donde deriva esa especial solicitud que la Iglesia, como vemos desde sus orígenes y a lo largo de estos 21 siglos, la Iglesia ha tenido siempre por los pobres. Como el Papa Francisco
nos lo recuerda tantas veces, porque en los pobres hay una presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha querido identificarse con todos y cada uno de los hombres, varones y mujeres, de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los lugares, pero de una manera especial hay una presencia suya en los pobres, hasta el punto que nos dice el Papa Francisco, tocar a un pobre es tocar a Jesucristo, es tocar. Por eso el Papa Francisco nos dice, nos invita a no tener miedo de tocar, tocar la carne de los pobres, porque es tocar al mismo Jesús. Y esto de suyo ya nos invita entonces también a nosotros a tomar estas palabras de Pedro, el primer Papa, esas mismas palabras que le dijo a Pablo y que hoy día a través de los siglos nos las dice a nosotros. No olvidarnos nunca de los pobres. Y preguntarnos si nosotros también hoy, como Pablo, podríamos decir, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. También nosotros procuramos tener siempre presente a los pobres y procuramos tratarlos con todo esmero, o no vaya a ser que alguno de nosotros todavía tenga una mentalidad mundana. En el mundo los pobres incomodan. Los pobres en el mundo incomodan. ¿Por qué? Porque a aquellos que no son pobres los sacan de su rutina, los sacan de su rutina, pidiéndole una ayuda, pidiéndole un dinero, etcétera, muchas veces aún con su sola presencia incomodan. ¿Cómo es nuestra relación con los pobres? ¿Sabemos compartir nuestros bienes? ¿Sabemos compartir nuestro tiempo con la gente necesitada, con la gente que vemos pobre? Muchas alumnas del Colegio de Nuestra Señora del Rosario están participando con nosotros en esta misa. También vale la pena preguntarse, ¿y tú, con tus compañeras del colegio, que a lo mejor tienen no una pobreza material, pero tal vez una mayor dificultad que tú para los estudios, otro tipo de pobreza, y sabes darle tu tiempo a tus compañeras, tú que tienes más facilidad para los estudios, para ayudarlas en sus tareas, etcétera, para juntas se reúnen a estudiar, etcétera, en fin, nos podríamos hacer eso mismo, preguntas respecto a nuestros compañeros de trabajo, hacernos esta misma pregunta respecto a personas del barrio, que a lo mejor pues no es que tengan una situación material de pobreza, pero sí que tienen otro tipo, son las nuevas pobrezas de las que ya hablaba San Juan Pablo II y que nos recuerda con cierta frecuencia también nuestro querido Papa Francisco. Y el segundo aspecto que quería también detenerme un momento es en el Evangelio. Conocemos todos este pasaje. Jesús había estado, nos recordaba la palabra ayer, había estado Jesús ayer en casa de Marta, María, Lázaro, etcétera, y luego se retira y se va a orar. Dice así, y sucedió que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. La importancia de la oración. Los discípulos de Jesús, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, sabe que la oración es fundamental en la vida. En realidad, toda persona que tiene un verdadero sentimiento religioso va descubriendo poco a poco la necesidad de orar. Y nosotros los cristianos con mayor razón. Y no oramos por cumplir, no oramos porque tengamos que orar, no, sino porque sabemos que necesitamos de la oración. ¿Para qué? En primer lugar, para estar en comunión con Dios. Jesús subía a orar, ¿para qué? Para estar en comunión con su Padre, para estar sintonizado con su Padre. Y era de esa sintonía en la oración donde Jesús poquito a poquito iba conociendo la voluntad de Dios e iba recibiendo la fortaleza, la fuerza para poder realizar esa voluntad de Dios. Y aquí también conviene entonces que nosotros nos preguntemos, ¿no es cierto?, ¿cómo va nuestra relación con Dios? ¿Cómo va nuestra oración? Algunas veces uno toma la oración como si fuese una obligación o un trato de comercio con Dios, yo te doy para que tú me des, cuando en realidad es otra cosa, es el principio, el fundamento de nuestra comunión. El vínculo de nuestra comunión con Dios se da
a través de la oración y también a través de ella se da el vínculo de comunión con los hermanos. Decía Pablo en la primera lectura, Pedro, Santiago y Juan nos dieron la mano en señal de comunión. Qué importante la comunión. Y la comunión con los hermanos es siempre un fruto de la comunión con Dios que se alimenta en la oración cotidiana. Y cuando Jesús le enseña a rezar, hemos escuchado, lo que les enseña es el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro dice una cosa: perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La relación con el prójimo, el perdón de las ofensas al prójimo, porque los seres humanos muchas veces, aún sin querer, muchas veces nos ofendemos, pero también muchas veces pecamos, muchas veces nos rebelamos contra Dios. ¿Quién siente de lo profundo de su corazón este deseo de ser perdonado? Aquel que en la intimidad con Dios descubre, contemplando el amor de Dios, la grandeza de Dios, va descubriendo su pequeñez, va descubriendo sus imperfecciones y va descubriendo sus pecados. Y es en la medida en que vamos conociendo a Dios entonces que nos vamos conociendo a nosotros y vamos conociendo nuestra realidad de pecados, y por eso le pedimos al Señor que nos lo perdone. Y justamente por eso también, fíjense, una de las frases centrales del rezo del Rosario, hoy día estamos celebrando esta bonita fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y una de las peticiones que hacemos a la Virgen María todos los días, y cada vez que rezamos el Ave María y cada vez que rezamos el Rosario, todos los días, ¿qué le pedimos a la Virgen María? Ruega por nosotros, pecadores. ¿Quiénes son los que recurren a María? ¿Quiénes son los que recurren a Dios? Aquellos que se saben pecadores. Y es en esta intimidad con Dios, en este mirar los misterios de la vida de Jesús a través de los ojos de María, como dice el Papa Juan Pablo II, que en eso consiste rezar el rosario, que vamos descubriendo nuestra realidad de pecado, pero al mismo tiempo vamos descubriendo ese amor misericordioso de Dios. Celebramos pues esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario, fiesta que tiene ya varios siglos y en la cual hacemos esta advocación a la Virgen María, que fue ella misma la que introdujo el rosario, el rezo del rosario en la iglesia. Fíjense cosa tan bonita. En la iglesia hay muchas oraciones muy bonitas. Tenemos, por supuesto, las primeras oraciones que son las inspiradas por el mismo Espíritu Santo y que están en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Luego tenemos otras oraciones compuestas a lo largo de los siglos por miembros de la iglesia que son bellísimas también. Pero aquí tenemos una oración, fíjense, una devoción que ha sido instituida por la misma Virgen María, que viene al encuentro de una necesidad nuestra, Esta invocación a María que ya se daba, fíjense, encontramos los primeros como los orígenes del rezo del Santo Rosario ya en el siglo IX. En el siglo IX, fíjense, hace ya 12 siglos, que había esta costumbre, miren qué bonito, que los monjes de esa época, los que vivían en los monasterios, los monjes, solían rezar todos los días los 150 salmos que están en la Biblia. Los 150 salmos, ese libro se llama el Salterio, esa parte de la Biblia, ¿no es cierto? Y estaba editado en un librito, pues que se llamaba así el Salterio. Iban rezando los salmos a lo largo de la jornada. Por ratos paraban de trabajar y se dedicaban a rezar los salmos. Y mientras tanto el pueblo fiel, el pueblo sencillo que no tenía esta posibilidad de rezar 150 salmos cada día, sí hacían 150 de lo que hoy día podemos llamar el Ave María, es decir, 150 invocaciones a la Santísima Virgen María con el saludo del ángel. Y por eso ya, fíjense, desde entonces se llamaba a lo que hoy día es el rosario. Todavía no existía el rosario, se le llamaba justamente el Salterio de los pobres. Estamos hablando de los pobres, ¿no es cierto? Nosotros que somos los pobres ante Dios, todos somos pobres.
Pero luego que se aparece la misma Virgen María. Fíjense, en el año 1208, empezando el siglo XIII, la misma Virgen María se aparece a Santo Domingo de Guzmán y ya ella se aparece con el rosario en la mano. El rosario como instrumento mismo, el rosario, fíjense, es una, digamos así, invención de la misma Virgen María. Y ella se aparece con el rosario en la mano y le enseña a Santo Domingo de Guzmán a rezar el rosario, con ese ciclo, ¿no?, de un Padre Nuestro, 10 Aves María, etc. Le enseña a ella a Santo Domingo de Guzmán y le pide a Santo Domingo de Guzmán que sea él el que promueva, que difunda esta devoción. Y de hecho el santo lo hace, ¿no? Lo hace mientras estuvo vivo. Luego otro dominico como Santo Domingo de Guzmán continuó, pero esas cosas poquito a poquito se fue como diluyendo. Pero la Virgen María, que es buena y que es perseverante, ella le había hecho unas promesas a Santo Domingo de Guzmán. 15 gracias que ella se comprometía a dar a los que rezaran el rosario. 15 gracias. Y una de ellas, la conversión de los pecadores. Rezar el rosario por nuestra conversión y por la conversión de los pecadores. Por eso decimos, cada vez que rezamos el rosario, fíjense, cada día 50 veces ruega por nosotros pecadores. Pedimos a la Virgen por nuestra conversión. Y repito, entonces la Virgen no se deja ganar por la dejadez humana que había dejado de dar el rosario, y la Virgen María se vuelve a aparecer, fíjense qué bonito, a otro fraile dominico. Y le vuelve a decir, es muy importante que se rece el rosario, que se está perdiendo este hábito. Y ahí la Virgen María introdujo los misterios. Y le enseñó que en cada decena contemplemos un misterio de la vida, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí ya como queda confeccionado el rosario conforme lo hemos conocido nosotros, los que somos mayores, lo hemos conocido desde pequeños. Pero esta difusión del rosario sobre todo se da cuando los cristianos ganan una gran batalla, la batalla de Lepanto. Y el Papa San Pío V, que muchos cristianos habían rezado, porque era una batalla muy fuerte, muchos cristianos habían rezado el rosario pidiendo la intercesión de la Virgen, y efectivamente la Virgen había dado la victoria, una victoria muy difícil. Y entonces el Papa San Pío V introduce esta fiesta llamándola primero Nuestra Señora de las Victorias, que luego su sucesor cambiará el nombre por Nuestra Señora del Rosario. Fíjense qué cosa tan bonita. O sea que estamos hablando de una devoción introducida en la Iglesia que tiene siglos, 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 y cualquiera de nosotros que practique esta devoción, que tiene esta intimidad con María y a través de María con Jesús, podría ser testigo de todas las gracias que recibimos por el rezo del Santo Rosario, por el rezo del Santo Rosario cotidiano. Así que le damos gracias a Dios, queridos hermanos y hermanas. Fíjense cómo la misma Virgen María, ¿no? Luego cuando se aparece en Fátima, se aparece en Lourdes, se aparece ella siempre con el rosario. Y siempre nos dice rezar por la conversión, rezar por la conversión. Y también María siempre al lado de los pobres. Dos aspectos fundamentales en la vida cristiana. Le pedimos al Señor en esta Santa Misa entonces que nos conceda esta gracia enorme. Primero, de saber reconocer nuestras pobrezas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Segundo, de acogernos siempre a esa misericordia de Dios. Tercero, de estar también nosotros siempre pendientes de los pobres, de no olvidarnos, de no dejar de reconocer en cada pobre, en cada hermano necesitado, no dejar de reconocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos también al Señor entonces que nos conceda esta gracia de vivir en intimidad con Él, pero también en intimidad con la Virgen María, para así poder vivir en comunión con los hermanos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor está aquí en medio de nosotros y nos ama y por eso nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que, igual que los discípulos, perseveremos en la misión que Dios nos ha encomendado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista en el gobierno que se les ha encomendado, dejando todo interés personal y sirviendo a la nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario, que hoy celebra su 150 aniversario, para que el Señor bendiga a los profesores, alumnos y padres de familia, concediéndoles el deseo de alcanzar cada día más el conocimiento de la verdad plena. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que unidos a Cristo, por medio de la oración, alcancemos la santidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que a través de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, has querido que naciera tu Hijo Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Atiende las plegarias que nosotros, como cuerpo suyo, te dirigimos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una noche de sudor, una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea ya ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que nos preparemos dignamente con estos dones presentados y que celebremos de tal modo los misterios de tu unigénito que merezcamos ser dignos de sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas, y al conmemorar la perfección de tus santos, y entre ellos a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, Señor, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad en el reino de tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos al Señor por el amor tan grande que Él nos tiene, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, antes de darles la bendición, les recuerdo que mañana, como cada jueves, a las 5 de la tarde tenemos aquí mismo la adoración al Santísimo. Y el día sábado, como cada semana también, a las 11 de la mañana, el encuentro Ángel de la Guarda, el encuentro con los niños y con el hermano Martín. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Venga el Señor con nosotros.
miran a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros.